Buenas tardes, bienvenidos al Museo Histórico Militar, ubicado en este emblemático edificio del Parque de Artillería. Soy el teniente coronel Ernesto Terry, afortunado director de este museo, porque, como siempre digo, me tocó la lotería el día que me designaron para el mando de este edificio y todo lo que hay dentro, que está convertido en museo. Museo perteneciente al Instituto de Historia y Cultura Militar, que es el órgano del Ejército de Tierra dedicado a la difusión de la historia y de la cultura militar de España, que gracias a Dios es mucha, y eso pues hace que tengamos suficiente trabajo los militares que nos dedicamos a estas cosas y que ya hemos colgado la mochila. Como una de las misiones es, aparte de tener salas de exposición donde el público puede venir a observar armamento, uniformes y demás materiales típicos militares de un museo militar, tenemos la misión de difundir la historia a través de exposiciones temporales y a través de presentaciones de libros y conferencias. En este caso, que se cumplen 500 años del inicio oficial de los tercios con la batalla de Pavía, el Ejército de Tierra, que celebra todos los años una efeméride principal a la que van orientadas las actividades culturales de todas las unidades del Ejército de Tierra, este año pues es la de Pavía a Breda, 1525 a 1625, 100 años, en las que se demostró la hegemonía y la preeminencia de los tercios españoles. Y para hablar de los tercios, pues qué mejor que el teniente general, excelentísimo señor César Muro Benaya, en situación de retirado, que es, entre otras cosas que ahora leeré, es para mí, pues, si no el que más, de las personas en España que más conocen sobre los tercios y, sobre todo, que mejor sabe hablar sobre los tercios, porque aparte de saber, de tener conocimientos, hay que saber difundirlo. El teniente general Muro Benayas, que es teniente general del Cuerpo General del Ejército de Tierra procedente del Arma de Infantería, en situación de retirado, nació en 1952 en Talavera la Reina, en Toledo. Ingresó en la Academia General Militar en 1970 como componente de la 29 Promoción de Infantería. De teniente a teniente coronel desempeñó la mayoría de sus destinos en unidades paracaidistas, donde tuve la suerte de conocerle. Entre ellos destacar la tercera bandera Ortiz de Zárate, donde estuvo destinado de capitán y posteriormente de teniente coronel fue su jefe, y también de teniente coronel fue jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista. Como coronel fue jefe de la Guardia Real, de general de brigada, director de la Academia de Infantería. Como general de división mandó la Comandancia General de Melilla y de teniente general fue jefe del Mando de Canarias y jefe de la Unidad Militar de Emergencias. En la reserva fue vocal de la Real y Militar Orden de San Fernando y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. En cuanto a operaciones militares que ha desarrollado a lo largo de su vida militar, en el Sáhara español, en el Kurdistán iraquí tras la Primera Guerra del Golfo, que, por cierto, es la primera misión internacional que muchas veces se nos olvida. Hablamos siempre de Bosnia, pero se nos olvida el Irak, Kurdistán iraquí, en 1991. 2 veces en Bosnia y Herzegovina como jefe de Estado Mayor de la Brigada Española. Tiene cursos tiene todas las especialidades paracaidistas nacionales y de varios países extranjeros. Es diplomado de Estado Mayor y alta gestión de recursos del CSDEN. Habla inglés y francés. Entre otras condecoraciones, tiene la Gran Cruz de Mérito Militar, Gran Cruz Placa Encomienda y Cruz de la Real Militar Orden de San Hermenegildo, Gran Cruz de Plata de la Guardia Civil, Cruz del Mérito con distintivo azul y 5 más con distintivo blanco, Cruz del Mérito Aeronáutico, Mérito Naval y Mérito de la Guardia Civil y del Mérito Policial, Cruz de Oro de Protección Civil con distintivo azul, Gran Cruz Fidelitas del Arzobispado Castrense. A nivel internacional, destaca que ha sido condecorado por Francia, Alemania, Marruecos, Brasil, Argentina y Uruguay. En 2018 fue distinguido con el premio Gran Capitán, que es el máximo galardón con que la Infantería Española destaca cada 5 años a uno de sus miembros mediante un tribunal que elige pues alguien que haya destacado dentro de su durante su experiencia y vida militar dentro de los cometidos específicos del arma de infantería. Ha sido creador de las cátedras universitarias en el seno de las Fuerzas Armadas de Garcilaso de la Vega en Toledo, General Marina en Melilla y Comandante Sánchez Gey en Madrid.
Es miembro como académico de número de la Academia de Ciencias y las Artes Militares. Es el presidente fundador de la Asociación de Amigos del Camino de los Tercios, del Camino Español de los Tercios, que realiza cada año una visita a Flandes y promueve mediante conferencias exposiciones en vivo recuerdo de nuestros soldados de los tercios del siglo de oro. Otra de sus pasiones es la División Azul y la repatriación de sus caídos. Por este motivo ha estado 7 veces en Rusia, una de ellas en la que se trajo los restos de un tío suyo. Es amante de la novela histórica y ha pasado de ser amante a ser novelista y tiene 2 trilogías. En la primera dedicada a la infantería española, con 3 novelas llamadas Infantes sin leyenda, Infantes con leyenda y Soldados de leyenda. La segunda trilogía, que se llama Sobre los fronteros, dedicada a los soldados que de primera línea quedaban frente al enemigo, y tiene de momento 2 obras que son Fronteros de América y la última, publicada en 2024, Fronteros de la Reconquista. Me ha costado resumir el currículum, mi general, pero bueno, yo, cuando es intentamos tener conferenciantes de nivel en este museo y generalmente los tenemos, pues qué menos que contar a qué se han dedicado, aparte de que lleguen aquí, nos cuenten lo que saben y nosotros nos vayamos sabiendo un poco más tras que ellos terminen de hablar. Hablar qué es lo que tiene que hacer el general y así pues ya les dejo con el teniente general Muro para que les hable sobre los tercios de Pavía a Breda de 1525 a 1625. Con permiso, general. Muchas gracias, mi teniente coronel director. Querido Ernesto Terry, Paraca de Pro, es uno de los soldados distinguidos de nuestro ejército, como saben. Lleva un angulito en el brazo y los que no lo saben es que ha tenido una herida en combate. Pues aquí estamos, en este excelente museo que hoy he visitado de una manera rápida y he visto 2 o 3 cosas que me han impresionado. La historia del ejército con las pinturas de Augusto Ferrer Dalmau y una exposición de miniaturas impresionante que me ha contado el teniente coronel, que 3 veces ha ganado el récord Guinness como la mayor exposición del mundo de miniaturas. Pues aquí la ha tenido que venir a ver, a Cartagena. Es un honor que tienen aquí en este museo. Bueno, vamos al tajo. Vamos a hablar de 2 grandes batallas, pero les voy a hablar un poco del marco global, ¿no? Aunque por supuesto vamos a hablar de las 2 batallas. Y la primera es Pavía porque se cumplen 500 años, Breda 400. Quinto centenario de una gran victoria. Este es el resumen un poco de la historia militar de la edad moderna de nuestros ejércitos, que durante 175 años fuimos los líderes militares en el mundo, como saben. No hay ninguna potencia ni ningún imperio que haya estado 175 años liderando el tema militar en la historia militar. Brevemente, porque hay más batallas de menos trascendencia, pero he puesto aquellas en las que el resultado fue decisivo, la más importante. Y empezamos con Cerignola y Garellano, que son 2 grandes batallas del Gran Capitán contra los franceses. El Gran Capitán es el creador de la moderna infantería, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Entonces, una de las expediciones, acabada la Guerra de Granada, viene como capitán general a Nápoles y en 2 campañas derrota a los franceses, que eran los enemigos que se querían aprovechar, como verán más adelante, de la península de Italia. Cerignola y Garellano, 2 grandes batallas ejemplares que dio lugar a estudio y sigue dando lugar a estudio de tratadistas militares. Más tarde, también contra los franceses, Bicocca y Pavía, en el mismo escenario, la península itálica. Más adelante estamos en Mühlberg, que es Alemania, donde los tercios españoles suben para hacer frente a los protestantes. La primera rebelión que al rey emperador Carlos se le presenta, y es la gran batalla de Mühlberg. Volvemos contra los franceses, San Quintín y Gravelinas,
ya estamos hablando de Felipe II, dos grandes batallas también, como saben, que está en la historia de nuestra España. Lepanto, ¿qué decirles de Lepanto? Con nuestra armada. En 1581, con la armada también, fue la campaña de Portugal. Y hay tres hitos importantes, que es Lisboa, Oporto y la conquista de las Azores. Volvemos ya otra vez y estamos en Flandes. Flandes, como saben, los Países Bajos era una provincia que estaba bajo la soberanía de la monarquía hispánica, una nación, no una provincia, eran de hecho 17 provincias, 18 con una que tenía enclavada el Papa. Esto era, el soberano era el rey emperador Carlos y, como saben, era una sublevación de los Países Bajos, primero por un marco religioso, aunque realmente fue un deseo de independencia de la monarquía hispánica. Todas esas batallas son batallas históricas en las que siempre derrotamos a este ejército rebelde y hizo que desapareciera el ejército, pero como los Países Bajos eran gente de mucho dinero, eran grandes comerciantes y banqueros, etcétera, a base de contratar mercenarios, etcétera, volvían a crear otro ejército. Todas estas batallas, Milburg, Mock, Gembloux, Maastricht, Amberes y Empel, son de las más duras e importantes que tuvieron los tercios. Ya pasando ya a Felipe III y Felipe IV, tenemos Ostende, que fue una batalla enorme, un sitio a un puerto, Breda, que vamos a hablar de él, Nordingen, esto ya se encuadra dentro de la guerra de los 30 años, que ya no estamos solo haciendo frente a los Países Bajos, sino es el imperio sacro romano germánico con la monarquía hispánica contra Prusia, Suecia principalmente, etc. Esta batalla es contra Suecia, es una gran batalla también de nuestra historia militar. Rocroi contra los franceses, lo pongo, ahí fuimos derrotados, no tiene ninguna trascendencia bélica como las otras batallas, pero es la primera vez que hay una derrota de los tercios porque realmente no se repliegan con el resto de las tropas que eran de otras naciones, por esa frase de que los tercios nunca se retiran. Y por último, otra vez contra los franceses, Valenciennes y Saint-Denis. Y todavía queda otra contra los turcos otra vez, que fue Budapest, donde igual que en Lepanto les paramos por el mar, en Budapest, en Buda se llamaba en aquella época, les paramos a la invasión que quisieron hacer por tierra. Esta es la historia muy abreviada, obviamente, de ese liderazgo español militar, y vamos a empezar. Para hablar de todo esto, un pequeño esquema para centrarle, ¿no? Todo arranca con esta pirámide, abajo la Guerra de Granada. La Guerra de Granada significó para España el estar por delante en todo lo que llamamos el arte militar o las tácticas militares respecto al resto del mundo. ¿Por qué? Porque el reino castellano y Aragón, que combatieron contra el reino nazarí, tuvieron una experiencia bélica muy provechosa que supieron aprovechar y sacar enseñanzas. De tal forma de que cuando acaba este conflicto de la Guerra de Granada, se crea el ejército. El ejército, no la hueste, que es lo que había en Europa. La hueste es la unión del rey con sus tropas, con los condes, los duques, los nobles, las mernadas de los concejos, etc. No, acaba la guerra, la reconquista, y el rey Fernando dice: vamos a crear un solo ejército y único. España crea el primer ejército europeo. Eso es muy importante porque nos da una ventaja de organización, de disciplina, de forma de ser. Ahí está el verso de Calderón famoso, etcétera, ¿no? Una forma de ser. Entonces, la Guerra de Granada no solo se crea el ejército, sino que aprendemos muchas cosas. Vamos a las campañas de Italia con el gran capitán combatiente en esta Guerra de Granada, Cerignola y Garellano, le he dicho antes, y todas esas enseñanzas se plasman y derrotamos a los franceses de una manera tremenda. Todas las enseñanzas del gran capitán están marcadas en libros y es una enseñanza para todas las tropas españolas. Hablarles de este personaje, bueno, decirle que figura entre los 10 mejores
militares de toda la historia del mundo. Esto, hay un libro que es Who is Who in the War, en el mundo de la guerra, de un inglés que es profesor de Sandhurst, de la Academia Militar Inglesa, en el que enumera los grandes líderes y lo que han aportado más al arte de la guerra y a las guerras, a las batallas, y aparece entre los 10 primeros. Les digo esto delante de Patton, Rommel, Montgomery y un larguísimo Wellington, etcétera, etcétera. O sea que delante de él pues son muy pocos, ¿eh? Aníbal, Alejandro Magno, Carlomagno, pocos, obviamente. Bien, las enseñanzas de este hombre están en sus campañas, están escritas, y sus herederos tienen que combatir en Bicocca y en Pavía, que es la gran experiencia que vamos a ver hoy en Pavía. Y de ahí se crean unas unidades a los que llaman tercios. La palabra tercio no se sabe por qué se llama así, solamente hay dos referencias. Una, que en 1537 hay una ordenanza para pagar a las tropas que están en Italia de un veedor de la corte, y habla que para pagar a los tercios se mandarán no sé cuántos ducados, etcétera, etcétera. Tercios. Buscando referencias en los estudios del Gran Capitán aparece por primera vez esta palabra, que dice: los hombres de guerra se dividirán en tercios, de tal forma que haya un tercio de espingarderos, que era el fusil, un cañoncito antiguo, un tercio de rodeleros y un tercio de lanceros y ballesteros. Esos tres grupos el Gran Capitán los combinaba y los hacía combatir integrados unos con otros, y eso es la gran invención que crea el Gran Capitán con la infantería moderna. De ahí viene el escudo de la infantería, que es una espada y un mosquete cruzados, coordinados, y sobre ellos una corneta, que es el símbolo de mando. Entonces es un mando que coordina a todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta ese momento la infantería, las legiones romanas, las falanges macedonias, etcétera, eran por bloques. Aquí los arqueros, aquí los lanceros, aquí los que llevan espada, aquí los pilum, etcétera. No, este hombre los integra de tal forma que se apoyen, y eso es la infantería, ¿no? Unos llevan un fusil, otros llevan un misil, hablo de la infantería actual, otros llevan una ametralladora, otros llevan un lanzagranadas, etcétera, etcétera. Esa combinación de armas que empieza a desarrollar el Gran Capitán es lo que viene a ser esto, ¿no? Entonces esta gente que aprende de él, de sus campañas, en Pavía y Bicocca, no formando tercios, sino esa mezcla de infantería, derrota ampliamente a los franceses. Tercios, organización, tercios, es una revolución militar en la táctica, porque hasta ese momento el resto de Europa vive en la Edad Media militar, y nos vamos a enfrentar con tácticas modernas desarrolladas en la guerra de Granada contra una estructura feudal y de tipo guerra medieval. Y esa es la gran revolución que vemos. Bueno, pues vamos a centrarnos en la primera parte, Pavía. Hablemos de Pavía. Ese es lo importante del mundo en aquella época, siglo XVI y XVII. Como ven, aquí tenemos la península ibérica con los reinos de Portugal, que eran de Felipe II, Castilla, Aragón, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, todo era la corona de Aragón. Luego tenemos aquí el milanesado, tenemos el franco condado y los Países Bajos arriba. Bueno, se ha ido un momento para adelante. Lo importante, bueno, este es el Sacro Imperio Romano Germánico. Todo esto que ven de color siena y verde claro, que como saben tiene el mismo soberano que la monarquía hispánica. Tenemos el rey Carlos I en España, que es a su vez emperador con el nombre de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Como ven, es el dueño de Europa. Carlos es el dueño de Europa, de aquella Europa. Y se fijan en Francia, que era nuestro enemigo, que es el rey Francisco I, que era primo suyo y que había optado a ser heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, porque el abuelo Maximiliano del rey tenía un hermano que era el abuelo de Francisco I, y Francisco I quiere ser heredero también,
Obviamente el derecho dinástico le llega a Carlos. Pero lo importante de este mapa es que vean que Francia está rodeado por todos lados de lo que era el imperio y la monarquía hispánica. Entonces no tenía forma de extenderse. Estamos aquí y entonces lo que intenta es buscar una expansión como lo están haciendo en la monarquía hispánica e intenta toda la península itálica entrar. ¿Para qué? Pues mire, ellos tienen dos intenciones. Es la flecha azul, que quieren llegar hasta el Golfo de... donde está Venecia, perdón, porque el Ducado de Venecia era aliado suyo, ¿no? Quieren unir este brazo con Venecia y por otro lado quieren conquistar toda la península itálica. ¿Qué ocurre? Si se fijan, aquí hay un sitio que es el centro y este es el conflicto, porque para la monarquía hispánica, que tenía que estar unida al Sacro Imperio, el punto de paso era esta misma zona. Por aquí pasaban, obviamente, las tropas que eran indiferentes, porque todas eran tropas del rey o del emperador. Esta comunicación, todo coincidía aquí. Las flechas chocan en ese punto. Ese punto es el milanesado. La Lombardía, la comarca de la Lombardía, una de las comarcas más ricas, como saben, de la península de Italia, y ahí chocan los intereses. Por un lado, la Lombardía es la llave para el rey Carlos para pasar al Sacro Imperio Germánico, y es el cerrojo para que esa flecha azul no continúe. ¿Entienden? Es a la vez que llave para seguir Europa, es el cerrojo para que los franceses no atraviesen hacia el Ducado de Venecia y a toda la península itálica. Ahí se va a producir el gran conflicto. Estamos en la Lombardía y eso es Pavía. La gran batalla se va a dar en Pavía. Con ese esquema yo creo que ya les ha ambientado lo suficiente para pasar adelante. ¿Qué ocurre? Estamos en 1524. Hemos combatido ya con los franceses, con el Gran Capitán, y 2 años antes en Bicoca les hemos pegado una paliza tremenda. Hay un dicho español que dice, esto es una bicoca. Se refiere a esta batalla porque me parece que en 1 hora los soldados del rey derrotaron a cerca de 15.000 franceses que murieron en el campo de batalla y los españoles no llegaron a tener 30 bajas. O sea, fue una derrota tremenda. La única técnica principal de Bicoca fue que hicieron un gran talud y cuando llegaban las tropas enemigas a caballo o a pie, al subir al talud, pues estaban al socaire de los arcabuces y de los piqueros españoles, allí murieron como chinches, con un foso y un gran talud. Bien, Bicoca les hemos derrotado, pero no les hemos exterminado. Los franceses siguen con ese deseo, sobre todo porque ha cambiado el rey, y llega el rey Francisco I, que tiene el apoyo del nuevo papa. Como saben, el papa mandaba mucho en aquella época en el aspecto político. Llega un papa que es Clemente VII y él convence a este rey, a Francisco I, oye, tienes que entrar en la península itálica, yo en los estados pontificios te voy a apoyar para que te hagas el dueño de Italia y echemos a los putos españoles que están ahí, hablando claro. Pues bien, estamos en 1524 y ¿qué ocurre? Que en junio los franceses llegan a avanzar, en ese mapa ven una flecha negra por arriba, pero el virrey de Nápoles se llama Lannoy. Lannoy es del Franco Condado, el Franco Condado es la antigua, es pegado a Suiza, un territorio ahí pegado a Suiza, que es el final de Borgoña, ¿no? Bien, Lannoy y Pescara, el marqués de Pescara es el jefe de las tropas, es el capitán general. Lannoy, el virrey, el mando político. Entonces, viendo que han llegado hasta el milanesado, en junio deciden, antes de junio, movilizar todas las tropas necesarias para echar a los franceses de la Lombardía. Y efectivamente les echan, esa flecha negra la anulan, y no solo eso, sino que dicen, y ahora para que se entere este rey que osa atacar la Lombardía, vamos a atacar precisamente su territorio, Provenza.
toda la parte de la Costa Azul, ahí de Provenza y todo esto, Marsella, y es la flecha roja que ven aquí en el mapa. Entonces, esto se mueve siempre cada vez que lo toco. Esta flecha roja viene a simbolizar que atacamos y ocupamos toda la parte esta de la Provenza francesa, que es riquísima, como saben, ¿no? Esto ocurre en verano, invadimos la Provenza y luego además contamos con parte de las tropas que hay ahí en esa zona, ¿no? Porque las manda un condestable, el condestable de Borbón, y une sus tropas a las del rey y emperador para conquistar toda la zona de Provenza. Y se hace así. En verano lo invadimos y nos hacemos con Provenza. ¿Qué ocurre? Que obviamente el rey Clemente, el rey Francisco I, instigado por el Papa, no lo puede aguantar. Entonces se produce una reacción francesa de nuevo. Combatimos en octubre en esa zona que hemos ocupado de Provenza, nos replegamos otra vez con bajas, con bastantes bajas, y volvemos a la situación de desaparecer esa flecha roja de invasión, y volvemos otra vez a la Lombardía. Y estamos en 1524, septiembre, otoño, se produce esta reacción francesa y nosotros nos replegamos. ¿Qué ocurre en este otoño? Pues miren, el rey francés, como les decía, viene absolutamente encolerizado, sale de Lyon y con un ejército enorme de 40.000 hombres pasa los Alpes y desemboca en la Lombardía. Este ejército del rey, el rey viene en cabeza, viene con toda la nobleza. En Francia, aunque ahí pone ejército, todavía no existía el ejército, era lo que anteriormente había sido en España, ¿no? Era la hueste. La hueste era los soldados del rey junto a los soldados de los nobles. El rey tenía los gendarmes, gens d'armes en francés, gente de armas. Eso eran las tropas del rey, pero no viene solo con los gendarmes, sino que viene con mucho mercenario y con todos sus nobles. 40.000 hombres, para que se hagan una idea, viene, ahí tienen este cuadro que lo viene a indicar aquí a la izquierda, 8.100 caballería pesada. Un tercio de ellos, sobre todo, es caballería pesada. Era lo que se estilaba en la Edad Media. Caballería pesada es un hombre con toda la armadura, como han visto 1000 veces, el caballo con armadura, etcétera, y es, pues, un hombre que no tiene ninguna capacidad de reacción. Los españoles, en la guerra de Granada, combatimos con las tropas nazaríes, que eran caballería ligera, y nos ganaban siempre, porque cuando atacábamos nosotros, ellos nos hacían fintas con los caballos y al final no teníamos enemigo, por así decirlo. La caballería pesada no se puede mover fácilmente el caballo, todo se basa en la masa de atravesar todo, ¿no? Pero si un jinete se cae, muerto, no puede subir al caballo, no tiene fuerza, le suben a los jinetes con una grúa, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, hacía que el jinete fuese muy torpe. Con los nazaríes, los castellanos perdían y aprendieron, dijeron, bueno, se acabó esto de la caballería pesada, esto es absurdo. Hay que hacer lo que los nazaríes, caballería ligera. España siempre tuvo caballería ligera. Bien, pues este rey viene con 8.000 de caballería pesada, 30.000 infantes repartidos en 8.000 franceses, gente de armas, italianos, estos ya son, todos son mercenarios. En aquella época el concepto de soberanía y de ejército nacional no existía nada más que en España, que recibían una paga, etcétera, no. El resto era por contrata, entonces tú contratabas soldados, pues como un equipo de fútbol. El Real Madrid tiene gente de todos los países, ¿no? Les pagas y vienen. Pues algo así venían a ser estos ejércitos del inicio de la época moderna. Con los 8.000 franceses vienen italianos, vienen suizos, los famosos esguízaros suizos, y los lasquenetes, 6.000 lasquenetes alemanes, ¿no? Y viene con 65 cañones de artillería, tremendo, trae un ejército abrumador. Ese ejército además lleva en cola 7.000 hombres, que es ese cuadradito que les ponga aquí en un color siena, porque estos quiere que vayan directamente a tomar Nápoles.
¿Por qué? Porque todas las tropas se han replegado a la Lombardía. Vinieron a Milán, al milanesado, pero al regresar a Milán, viniendo de la Provenza, se encuentran que hay peste. Entonces, el gobernador de Milán dice, no, entren ustedes aquí porque es peor, fuera de aquí. Entonces, Pescara, el marqués de Pescara, se va al otro lado del río Ada. Se apoyan en dos plazas fuertes, Lodi y Cremona. Tiene 8.000 hombres nada más. Ha perdido de los 15.000 con los que empezó, pues 7.000 en tomar Provenza. Y entonces se encuentra en una situación muy desventajosa respecto a los 40.000 que lleva Francisco I. Francisco I, sabiendo todo esto, porque tenían espías por todos lados, llega y dice, bueno, Milán, voy a mandar una pequeña fuerza, pero no voy a meter en Milán, que sé que hay peste. ¿Y dónde vamos a ir? Voy a tomar Génova para, con los barcos desde Marsella, etcétera, poder abastecerme por mar a este ejército. Alessandría, que hay una pequeña guarnición, la obvia, y se centra en Pavía, porque es donde sabe que está concentrando Pescara las tropas para frenarle. En Pavía se juntan 7.200 hombres con el deseo de atraer al ejército francés y en el sitio de Pavía aguantar todo el tiempo que sea necesario. Porque Pescara, que está al otro lado, le dice al virrey, oiga, necesito tropas, busque usted tropas donde sea, en Alemania, en España, coja mercenarios, necesito que me dé tropas para derrotar a este ejército. Porque ¿qué es lo que busca? Esto que marca aquí, tiempo. Él quiere tiempo para que el virrey y obviamente el rey y emperador le manden tropas. Y dicen, me voy al otro lado del río y voy a ver si consigo ganar tiempo para tener soldados para enfrentarme. Mientras tanto, Pavía es el que tiene que aguantar ahí y sufrir los embates de este rey muy orgulloso. ¿Y qué es Pavía? Bueno, pues Pavía, ahí tienen un mapa. Pavía es esa ciudad que ven abajo, donde afortunadamente el marqués de Pescara designa un gran militar, que es Antonio Leiva. Antonio Leiva es un navarro que ha combatido con el gran capitán y tiene en su haber más de 30 sitios, 40 batallas, en fin, tiene heridas por todos lados, es un soldado viejo, experto y que sabe de todo, ¿no? Entonces, con Antonio Leiva le manda esos 8.000 soldados, que son previamente 6.000 lasquenetes alemanes, mercenarios. Aunque son lasquenetes del rey, porque él es el rey de los lasquenetes, el emperador del Sacro Imperio Germánico, pero es gente que viene por dinero. 400 españoles que vienen porque son soldados, que no les pagan, ¿eh? A estos no les pagan porque eran soldados. El ejército español siempre nos han pagado mal y tarde. Ya empezaron desde el principio, no es ninguna novedad, que lo sepan. 500 italianos también, obviamente, eran mercenarios. 250 jinetes de caballería de la zona y 16 cañones solamente. Bien. Antonio Leiva llega a Pavía, que es una ciudad que las murallas son de barro. Eran de, pues eso, de barro. Lo arregla todo lo que puede, etcétera, y hasta que le llega el francés intenta defenderle. Es una ciudad fortificada, como les digo, y la ciudad está apoyada en el río Tesino, que es un río que cubre, y luego en el camino que va a Milán, Milán está al norte a unos 40 kilómetros, hay un cerco, que es ese de ahí, que se llama el Coto del Barco. El Coto del Barco era una posesión previamente del duque de Milán y era un coto de caza. Entonces ahí, como ven, está todo amurallado, en el centro había unas casas de Mirabello, hay un palacio abandonado en el pico superior y como ven el perímetro es amplio, 7 por 4 kilómetros, ¿no? Entonces los franceses dicen, nos metemos dentro del barco y ya estamos como protegidos, obviamente, por estos muros del barco, ¿no? También importante, había un canal arriba, el canal de Vivasco, este canal que desaguaba arroyos que iban al río Tesino, ¿no? Y esto es más o menos lo que hay que saber del escenario. De esto no queda nada, queda 4 cosas porque obviamente Pavía ha crecido y se ha comido todo esto, ¿no? ¿Pues qué ocurre? A ver,
no se asusten, se los voy a contar. Los franceses aparecen en noviembre diciendo que aquí ganamos seguro, esto está chupado. Y bueno, dicen que el soldado ese que tienen allí dentro es muy bueno, pero vamos a ganar seguro. Entonces lo primero que hacen, lo ven aquí, les voy a ir contando lo que están viendo. Esto es Pavía, los muros de Pavía, y lo que hacen es lo que se hacía en todos los sitios, doble trinchera. Una trinchera hacia adentro, lo primero que hacen, y otra trinchera hacia afuera, porque obviamente lo van a ver más en Breda, lo normal es que se coincidan los de dentro con ataques de fuera para intentar liberarlo. Doble trinchera. Hacen posiciones artilleras con los 65 cañones para destruir las murallas de Pavía y asaltar sin problema. Y cuando lo tienen todo hecho, pues al asalto, ¿no? Y efectivamente asaltan con todos estos cañones, empiezan a destruir parte de la muralla, etcétera. Hay 3 asaltos tremendos y ya en el tercero, cuando rompen parte de la muralla y entran dentro, ya diciendo eso, hemos ganado, ¿no? Como ocurría en los castillos medievales, si rompías el cinturón exterior, ya ganabas, ¿no? Estabas dentro. Y cuando entran, lo que encuentran es dentro de eso trincheras, porque obviamente este gran soldado que era Leiva lo tenía todo lleno de trincheras y que estaban protegidos por las murallas. Los disparos de los cañones chocaban en la muralla y no tocaban las trincheras. Se encuentran que todas las tropas están en trincheras y esperando a los franceses. Les derrotan, no consiguen entrar y son rechazados. Con lo cual, después de 3 asaltos bestiales, el rey dice, joder, ¿qué hacemos? De entrada me he quedado sin pólvora para los cañones. Me he gastado toda la pólvora, hay que pedir pólvora a Francia, que nos traigan pólvora, primero. Segundo, evidentemente están atacando por los lados estos del este, del norte y del sur y del oeste, pero al otro lado está el río y por el río, por ese lado no pueden atacar porque el río cubre. Hay que secar el río. Entonces empiezan a hacer en el río Tesino un canal para trasvasar el agua a un río que está a 5 kilómetros que se llama el Gravalón. Entonces planea, vale, paro aquí el ataque, voy a desviar el río, como sea, voy a pedir que traigan pólvora, voy a hacer caballeros, que es esos cuadros así azules que he puesto en el dibujo. ¿Qué son caballeros? Mire, pues lo van a entender. Caballeros era como una meseta de tierra muy grande para los cañones, de tal forma que los primeros cañones tiraban en tiro tenso a la muralla y los segundos de atrás, como un obús, tiraban por encima para caer dentro de Pavía, donde estaba la zona de trincheras de Leiva, ¿no? Entonces hacen estos caballeros, que es eso, una montaña plana arriba para colocar los cañones, y simultáneamente dice, bueno, como están aquí todas las tropas y las otras están al otro lado del río Adda, voy a ocupar Nápoles. Voy a ocupar Nápoles, contento al Papa, me hago dueño de toda Italia, solo me queda este sitio de Pavía, que lo tengo cercado, y de entrada tomo Nápoles. Claro, todos estos planes le exigen tiempo, precisa tiempo. Ese tiempo que él necesita se lo está regalando también, obviamente, a Pescara, ¿no? Al marqués de Pescara, que lo que necesita también es tiempo para tener soldados. Entonces se está produciendo un impasse en la batalla, que unos y otros con el tiempo van a traer refuerzos. Y efectivamente así ocurre. Llegamos al mes de enero y los españoles han conseguido tener soldados. Estamos en el río Adda y ni se lo piensa el marqués de Pescara, y dice, vámonos hacia adelante para apoyar a Pavía. Y aparece, esto es las posiciones que vienen a ocupar los españoles que estaban en el río Adda para apoyar a Pavía. Antes han tomado Melzo, que era una plaza muy francesa, muy del Papa, la saquean para sacar dinero, entre otras cosas, y se van del 3 de enero para llegar el 23 de febrero precisamente, bueno, a esta posición, ¿no? Al lado de este arroyo. Aquí tenemos 1.500 hombres entre españoles, alemanes e italianos. Llegamos ahí, empezamos a recibir cañonazos de toda esta artillería que tienen los franceses y lo primero que hacemos es fortificarnos, ¿no? Viene a representar esas habichuelas rojas que hay aquí.
Esto es la fortificación que hace Pescara, el marqués de Pescara. Se llega aquí y ya está. Otra cosa que hace es suministrar a Pavía. Pavía ha tenido un problema enorme con el asedio y sobre todo ha tenido problemas de disciplina. ¿Por qué? Porque las tropas, si no las pagas, se van. Y los lasquenetes alemanes, que eran la mayoría, como han visto al principio, como veían que no les pagaba religiosamente, empiezan a desertar. Para cortar eso, pues hace una disciplina mucho más severa, en todos los sentidos. Aquel que se duerme le quita el petate, ¿no? El bagaje, decía. Y a la segunda la ahorcaba. O sea, como ven, Pescara era un demócrata de la época. Aparte de eso, para pagarles, requisa todos los cálices y todos los bienes de los propietarios de Pavía, y con eso, bueno, dice, bueno, aquí está esto, lo haremos dinero y os pagaré, pero aquí lo veis físicamente que tenemos plata para pagaros. Y obviamente cualquier desertor, pues sobre la marcha lo castiga y lo mata, ¿no? Tiene problemas de disciplina dentro. Entonces lo primero que hacen es un suministro a Pavía, que es curioso, no lo voy a detallar ni me voy a meter en eso, pero se disfrazan de franceses y aparece allí una columna diciendo el de Santo Isenia en francés, no sé qué, por esa zona del río, por esta zona, por aquí, entran por una puerta que estaba aquí y diciendo a estos franceses, que somos aquí, no sé qué, francés, no sé qué, entran, como aquí era un guirigay también de tropas de todas las nacionalidades, total, llevan 60 animales, 60 mulas llenas de munición, comida, dinero, etcétera, con lo cual cuando entran en Pavía con un gran error de esta cobertura que tenían que dar los franceses, entran, pues es un golpe de moral tremendo, ¿no? Pues así estamos hasta que el día 23 de febrero llega un mensaje del rey y emperador Carlos, que le dice, chicos, el dinero está. La banca de Génova nos acaba de dar 100.000 escudos para pagar las tropas que estéis aquí. Así que tenéis dinero para acabar esta campaña como sea. Y les da el dinero el día 23 se lo dice. Estamos ahí fortificados, se ha suministrado Pavía, se han hecho varias encamisadas que eran golpes de manos, esas flechitas rojas que ven, vienen a simbolizar los golpes de mano, ha llegado el dinero. Entonces lo preceptivo en aquella época es que el jefe designase un consejo de guerra. Un consejo de guerra no es como actualmente derivó, que era un juicio militar, no. Un consejo de guerra era que preceptivamente el jefe tiene que escuchar a sus subordinados las propuestas que le hacen, él plantear su decisión y la tienen que aprobar los subordinados. Entonces, Pescara convoca un consejo de guerra para ver qué deciden las tropas del rey. En esta situación, ¿qué ocurre? El rey de Francia, tiempo, espera con tiempo, no tiene problema, le llegan 20.000, tiene dinero, va a tomar Nápoles, que por cierto los que han mandado el Papa les hace una fiesta, se emborrachan en Roma, se quedan allí, no bajan todavía a Nápoles, no tienen prisa, no han tomado Nápoles, vamos. Saben de las deserciones del bando español por el problema de dinero y dice, bueno, pues aquí estoy bien, vamos a esperar. Si hubiese batalla, pues tengo gente de sobra para dar batalla y ganarles, ¿no? Claro, para ellos batalla era una batalla medieval. Nos ponemos allí, unos enfrente del otro, tal, y a la guerra. Pero los españoles ya hacía tiempo que no lo hacían así. Aprovechaban la noche, la nocturnidad, la sorpresa, etc. Y eso es lo que el rey ve como probable. Pero el bando español que tiene dinero hacen el Consejo de Guerra, y en el Consejo de Guerra hay dos versiones. El virrey, Lannoy, que dice, mirad chicos, tenemos dinero, vamos a retirarnos al río Ada, no arriesguemos todo a una sola carta. El gran capitán solo arriesgaba una sola carta cuando sabía que la batalla la iba a ganar. Y no lo tenían claro ninguno, ¿no? Vamos a retirarnos al río Ada, vamos a reforzar Nápoles y vamos a quedarnos tranquilos, que los franceses veremos lo que duran y ya veremos. Hay que alargar esta situación. Pero Pescara convence a la gente y dice, no, mi plan es atacar, pero atacar mañana, atacar por sorpresa, antes de que lleguen los refuerzos y la pólvora del rey, etcétera, etcétera. Atacar, cuanto antes y por sorpresa. Obviamente los capitanes confían en Pescara,
que es un gran soldado, un hombre con mucha experiencia, un gran capitán general, y le votan a él en vez del político, en vez de a Lannoy. A Lannoy le dicen: señor virrey, tiene usted razón, pero aquí el que sabe de guerra es el marqués de Pescara. Así que lo que diga el marqués de Pescara. Y el marqués de Pescara es el día 23, dice: vamos a atacar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, ahí tienen un mapa más o menos de lo que era Pavía y el famoso coto del barco. ¿Qué van a hacer? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es una acción de distracción. ¿Qué es una acción de distracción? Es que piensen que nos vamos, que en el Consejo de Guerra ha vencido el virrey, la opinión del virrey Lannoy, y nos vamos otra vez para atrás al río Ada. Entonces vamos a quemar los campamentos, vamos a poner una columna que se va, que es la logística, pondremos antorchas que vean los que están enfrente de que nos vamos tranquilamente al río Ada, etc. Y a los 5 o 6 kilómetros, aprovechando la noche, estamos en febrero, helando, nevando, etc. Damos la vuelta y lo que hacemos es lo que representa esta flecha roja. Nos vamos a ir por el pico del barco, vamos a romper el perímetro, vamos a hacer 3 pasos amplios, entramos y les vamos a atacar por detrás. Y efectivamente, hacen esa preparación, les engañan a las tropas que están enfrente, le llega la noticia al rey, dice antes de acostarse: señor, se van los españoles. Hombre, mira, coincide con lo que nos han dicho que había ocurrido en el Consejo de Guerra. Chicos, a dormir tranquilamente, que esta noche hay paz y sosiego. Una mierda, todo lo contrario. Y efectivamente, por ese pico de arriba entran los españoles, nos cuesta mucho romper la pared. Primero van 2 compañías, es una historia que, pues, que tiene piedra, que no la pueden romper, lo de siempre, ¿eh? Lo de siempre. Bueno, total, que antes del amanecer rompen y pasan por ahí, ¿no? Entonces lo primero que hacen es atacar hacia abajo, hacia las casas esas de Mirabelo, que era la parte central. ¿Por qué? Porque aquí estaban todos los jefes durmiendo, las tropas a la intemperie y los jefes en las casas. Habían tenido una buena cena, celebrando que los españoles se iban, y aquí estaban todos en Mirabelo. Aquí. Entonces, lo primero que hacen es eso, atacar las casas de Mirabelo. Les cogen al amanecer en pijama, obviamente, ¿no? La siguiente cosa que ocurre es que cuando pasan todos a la retaguardia, ya ha habido una reacción francesa, aquí había franceses en este campamento que ven aquí, y atacan a la retaguardia española y se cargan a las tropas italianas que iban detrás y toda la artillería, lo que es la reserva del mando. En concreto, Pescara se queda sin reserva y sin artillería, pero no da marcha atrás, obviamente, ¿no? Estamos atacando a las casas de Mirabelo y ahí está ese combate en retaguardia que le dicen: nos ha pasado esto, ¿no? Al llegar a Mirabelo hay 2 columnas, esta, que es de la infantería que ocupa las casas, y esta, que es la de caballería. Bien, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo siguiente que va a ocurrir es que Leiva, simultáneamente que estamos avanzando, que le han avisado que a un disparo de cañón, de salvas, etcétera, con determinada pólvora, tiene que empezar a salir a contraatacar. En concreto, quieren cogerlos entre 2 frentes, ¿no? De entrada, que Leiva pueda frenar a todos los que hay ahí, dando el cerco a la ciudad de Pavía, para que no puedan replegarse en apoyo de las tropas del rey. Y sale Leiva, les empieza a atacar por ahí y se van a producir 2 grandes combates. Este que marca con el número 5, que es el combate de las 2 caballerías. Aquí está el arroyo Bernaccio este. Combate de la caballería española, caballería ligera con arcabuceros, contra la caballería pesada del rey. Y a este lado pasan el río, el arroyo, una vez que hemos ocupado Mirabelo, y van a combatir a este lado las fuerzas de infantería, tanto de un lado como de otro. Eso es el esquema. Les voy a contar un poquito el detalle para que tengan un poco de cultura de esto. Bueno, en grandes rasgos, como les he dicho, se han producido esto. Estamos en Mirabelo y en Mirabelo pasan el arroyo Bernaccio este y se colocan a este lado de infantería, ¿no? Por un lado, a 8.000 suizos le hacen frente 6.000 españoles. A estos suizos les habíamos ya combatido en Bicoca. Cuando vieron a los españoles, la verdad es que no les gustó mucho.
En Pavía salen contra las tropas francesas e italianas que les hacían cerco, ¿no? Y por otro lado, los alemanes del rey, los lasquenetes que habían venido en refuerzo, 12.000, se enfrentan a 6.000 alemanes rebeldes al servicio del rey francés. Más atrás, el rey despliega toda la artillería para que le apoye. Y por aquí se va a producir el ataque definitivo, que es el de la caballería. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, obviamente les hemos sorprendido y no les ha dado tiempo a preparar nada. Les hemos cogido en pijama, burda dicho, les hemos cogido muchos mandos en Mirabelo. El rey se levanta nervioso y tal y dice, me voy a poner al frente de la caballería. Y se pone al frente de esta caballería francesa que lleva 3.000 de caballería pesada frente a 700 ligeros y 200 arcabuceros. Y pierden estrepitosamente. ¿Por qué? Pues mire, lo primero es que creía él que la artillería le iba a apoyar, pero este hombre lo que hace es una maniobra de flanco por un lado y con otra esta flecha de frente. ¿Qué ocurre? Que la artillería no puede disparar a los españoles porque se han puesto en medio a la caballería francesa, así de claro. Luego la artillería se autoanula, sí puede disparar a los españoles cuando están en Mirabelo, pero aquí no puede disparar. ¿Y qué combate ofrecemos aquí? Pues el combate que nos enseñaron los nazaríes. Aparece la masa de la caballería y nosotros les engañamos y cuando vamos a chocar, los caballos maniobran, les atacan por los lados, etc. Y en esos bosques que ven ahí representados, los llenan de arcabuceros. Arcabuceros es un soldado con un fusil moderno, ahora les hablaré del arcabuz, porque en esta batalla el arcabuz viene a ser lo mismo que en Ucrania está siendo el dron, un nuevo arma que aparece en el campo de batalla, es el arcabuz. Pues bien, en ese combate frontal les engañamos y de una manera dispersa por los bosques están los arcabuceros disparándoles, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando van a atacar a los arcabuceros están en un bosque y los caballos no pasan. ¿Por qué? Porque está lleno de ramas, etcétera, se frenan y los arcabuceros, ¡pum!, soldado que mato, ¿no? Con lo cual es una escabechina lo que ocurre aquí tremenda. El combate de la infantería somos superiores siempre porque manejamos muy bien esas tres confluencias de fuerzas, los piqueros, los arcabuceros y los rodeleros que decía el gran capitán, y les desbordamos por un lado, les ganamos sin ningún problema. En concreto, esta batalla a las 8 de la mañana ha acabado con todas las tropas francesas derrotadas, de una manera tremenda. Los que se salvan de la infantería se van hacia el río y mueren en las orillas del río la gran parte de ellos. Y los del otro lado, pues igual. Esta caballería pesada se choca unos con otros, los árboles no les dejan combatir a los arcabuceros, la infantería ligera, la caballería ligera se esconde y aparece y vuelve a entrar por donde menos lo esperan, por detrás, y lo vuelven a sorprender y se vuelven a ir, etcétera, les vuelven locos al final. Y acaban perdiendo. Y el rey Francisco I, que había pasado a ser el primero que dirigiese a la caballería, es hecho prisionero. Es la primera vez que un rey, primero va a una batalla, porque ningún rey va a una batalla, y menos en aquella época. El rey Carlos, hay un cuadro de la batalla de Mulver, que pinta Tiziano, que está en el Museo del Prado, una armadura preciosa, un caballo negro ahí al frente de las tropas. Mentira, nunca estuvo en Mulver. Estaba a 50 kilómetros tumbado en una camilla porque tiene un ataque de gota. Le llamaron, ¿no? Le mandaron mensaje. ¿Hemos ganado? Vale, vamos para allá. El rey Felipe II, por ejemplo, tiene un cuadro de San Quintín con una coraza y tal. Y el rey Felipe II no se puso una coraza en su vida, ni apareció en San Quintín en su vida. Sin embargo, figura como el campeón de San Quintín con una coraza. Pero este hombre, no sé, le dio la ventolera de querer ir dando ejemplo, cosa que me parece muy bien, pero los reyes no combaten, deben de combatir los generales. Y efectivamente, ¿qué le pasa? Pues que cae prisionero. Cae prisionero, y vamos a hablar de la captura de este rey. Son tres personajes los que van a intervenir en la captura del rey. Un guipuzcoano, un granadino y un gallego. El primero que llega es Juan de Urbina, un guipuzcoano, es un soldado de caballería ligera. Llega allí, ve a un tío con una coraza de oro y tal, y dice, este para mí.
En aquella época el derecho al botín existía. Al que yo cojo preso, yo voy a cobrar el rescate, ¿no? Por así decirlo. Se baja y se acerca al otro y le dice, soy el rey y tal. ¿Cómo tú eres el rey? Sí, que soy el rey Francisco y tal. Y ayúdeme y tal, que yo le ayude. Estaba tirado en el suelo porque un arcabucero había matado al caballo, se había caído el caballo y le había aprisionado. Yo he sido coronel de la Guardia del Rey. Y yo cuando me enteré de esto dije, jo, a mí me pasa esto, me suicido. ¿Dónde estaba la guardia de este rey? Porque un rey lleva una guardia que solamente va para protegerle, un noble lleva una escolta y un caballero llevaba una cuadrilla. Eso era la protección que en aquella época tenía cada uno. Un rey lleva una guardia. ¿Cómo cogen prisionero a un rey? O sea, es que no lo entiendo. Pero bueno, allí estaba el rey, medio herido del golpe, que se cae el caballo que le pilla, etcétera, y aparece este guipuzcoano, le ve y se acerca. ¿Quieres ser rey? Vale, pues, pero ve que en el combate a su alférez, que lleva el estandarte de su escuadrón, está en combate y que le van a coger prisionero, le van a robar el estandarte. Y me tengo que ir a ayudar a mi alférez. Pero fíjese usted, se levanta la celada, ¿no? Soy mellado, no tengo un diente. El que le ha cogido, el mellado, acuérdese, yo le dejo aquí y tal. Entonces el mellado y aparece otro y le dice, oye, quédate con él y no sé qué, que es Diego de Ávila, el granadino. El granadino llega y le ve al otro tirar y dice, pero que tú eres el rey. A ver, sí, me rindo. Y le da la espada, ensangrentada, por cierto, y el guantelete, el guante, ¿no? Es la forma de rendirse un caballero. Le entrega la espada y el guantelete y Diego de Ávila dice, joder, el rey. El gordo, me ha tocado el gordo, sin duda, ¿no? Pero claro, empieza a intentar y no le saca debajo el caballo. Y entonces viene otro, un gallego, Alonso Pita da Veiga, aparece y dice, ¿qué pasa, camarada? El rey, que es mío, si me ayudas, compartimos, y con uno que es el mellado, que ha sido el primero que la ha visto, entre los tres compartimos el botín y tal. Entonces, Alonso Pita da Veiga le ayuda, le sacan debajo el caballo ya y le sacan de ahí. Pero cuando le está sacando debajo el caballo, como buen gallego, le quita la orden de San Miguel. La orden de San Miguel es como el toisón de oro, es la orden de los caballeros franceses, que ahora ya como no monarquía no existe, pero es un título nobiliario. Entonces le quita la orden de San Miguel de oro, un medallón de oro, y se la queda, ¿no? Dice, bueno, yo de entrada ya me cobro con este medallón, ¿no? Una de las cosas que pidieron luego fue el medallón. ¿Dónde está el medallón de la orden de San Miguel y tal? Bueno, Pita da Veiga ya confesó que la tenía guardadita, ¿no? Para mejor ocasión. Bueno, capturamos al rey Francisco I y ya el éxito es total. Y con él toda la nobleza francesa. Primero le llevamos a la abadía de Pavía en febrero, luego en barcos va a Valencia, está un par de meses en Valencia. El rey dice, nada, traerlo a Madrid por si acaso. Le llevan a la Torre de los Lujanes, donde está en Madrid la Plaza de la Villa, donde estaba el antiguo ayuntamiento, y allí en un torreón le meten preso, está enfermo, le va a ver el rey, permite que venga su hermana, luego le lleva al Alcázar, que era el actual Palacio Real. El Alcázar era lo que había antes del Palacio Real, y ya en marzo pactan y le ponen en libertad, pero a cambio sus hijos vienen presos y les tenemos aquí presos. Se firma un tratado, el Tratado de Madrid, en el 26, por el que renuncia a atacar ningún puesto de soberanía española, cosa que no cumple, obviamente. En el momento que se va, dice que por aquí y que seguirá en guerra con los españoles, pero tenemos a los infantes franceses presos hasta 1529, que el rey se apiada y dice, venga, vamos a soltarles, entre reyes, no nos hagamos faenas, y le devuelve los infantes a Francia. Y esta es la captura del rey. Y este es el dron de la época, el arcabuz. Lo inventan los alemanes con ese nombre tan normal, Hakenbuche, y no era nada más que eso, una culata, bueno, ahí tienen al arcabucero, una culata con un serpentín, que es esa S que ven aquí. Tenía un punto de apoyo en la culata, tirabas de aquí y en el serpentín no tenía muelle ni nada. Le ponías la mecha. Todos los arcabuceros llevaban sombrero y los sombreros iban detrás de la mecha.
y todos llevaban sombrero para que con la lluvia no se mojase. Todos llevaban la mosca detrás de la oreja, era la mecha, por eso dicen la mosca detrás de la oreja, es decir, siempre preparado, ¿no? Bueno, pues para eso era. Entonces la mecha la ponían en el serpentín, la basculaban sin muelle ni nada, como ven tirando, sobre la cazoleta que tenía una pólvora inicial, por ahí pasaba a lo que era el tubo por aquí pasaba, por el oído, pólvora de proyección, un taco, la bala, otro taco y a disparar. Este arma, que fue definitiva, porque hasta ese momento la ballesta era su contrincante, la ballesta no atravesaba las corazas, pero esto sí. Esto fue la gran revolución y la caballería, cuando lo empezaron a matar con las bolas de los arcabuces, se rindieron y se asustaron, ¿no? en Pavía. Pesaba 15 kilos, como ven era bastante pesado, medía 1,5 metros, ofendía a 40 pasos, que decir que hasta 40 pasos más o menos podía dar. Tardaban 5 minutos en cargarlo, no porque fuese muy complejo, porque es, como ven, más sencillo que un sonajero, sino porque se calentaba tanto el tubo que se ponía incandescente y si metían la pólvora reventaba en la cara del. Había que esperar a que se enfriase. Ellos llevaban, como saben, los apóstoles, que eran 12 cargas preparadas, los arcabuceros, y metían el apóstol cada 5 minutos. Como digo, penetraba las corazas, era muy barato, mucho más barato que la ballesta, muy sencillo de hacer y muy sencillo de emplear, con lo cual, como el dron. La gran revolución, y junto a eso que pongo en rojo, las tácticas de la caballería ligera, nazarí, que eran el tornafulle y la celada, que eran hacer cintas. El tornafulle era atacar, salen detrás de mí, y cuando sale detrás de mí aparece otro grupo de caballería por detrás, estos se dan la vuelta y les cogían entre dos fuegos, ¿no? Y la celada era pues una emboscada con gente a pie. Bueno, eso es más o menos cómo combatieron. Y esto es más o menos los que les puedo contar de la batalla de Pavía. No les voy a cansar más, no vamos a hacer preguntas hasta el final. Y vamos a hablar entonces ahora de la otra batalla. ¿Me ayudas a cambiar si no te importa? Quitamos esta. Bueno, como ven, Pavía fue absolutamente tremendo. El rey, los asesores del rey, se lo voy a contar, le dijeron: señor, Francia está derrotada, vamos a partirla en 3 trozos. Y lo que le proponen al rey emperador Carlos era cargarse Francia en 3 trozos. La parte norte, dársela a los ingleses, la Normandía, vendérsela, vamos. La parte del este, pues que fuese otra vez lo que había sido Borgoña, territorio español, y la parte sur se la daban al condestable de Saboya, ¿no? El condestable Borbón, de tal forma que desaparecía Francia como tal y todo era repartido entre nosotros, los amigos, y el resto se lo vendíamos a los ingleses. Y el rey Carlos fue tan señor o tan respetuoso con su primo segundo, rey, que dijo: no, vamos a respetar a Francia como está. Y la respetaron, ¿eh? Nos la podíamos haber cargado para siempre, ¿eh? Y se hubiera acabado Francia, que mucha guerra nos ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Pero fue así, la decisión que tomó el rey. Y nos vamos 500 años después. Breda. Breda es la victoria del prestigio. Han pasado muchas cosas, pero obviamente, como van a ver, era una batalla que, sobre todo, mientras la otra era el cerrar el paso, tal, esto era, pues eso, vamos a jugar un partido con el PSG y no vamos a jugar el prestigio de quién es el mejor equipo de Europa, ¿eh? Algo así. Dijeron: vamos a ir a Breda, que es la fortaleza más difícil de todos los Países Bajos, que la han hecho nueva, que es el no va más, y vamos a demostrarles que nosotros ganamos. Y así fue, así fue. Es la batalla del prestigio. Vamos a hablarla. Bien, vamos otra vez al cuadro de antes y fíjense, hemos estado hablando de Pavía, que está aquí. Pasan 100 años y nos vamos a Breda. Es siglo XVII ya, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa en Breda? Vamos a verlo. Ahí está Breda, en el centro de lo que eran los Países Bajos. Importante, los Países Bajos en aquella época se llamaban bajos porque estaban llenos de agua
inundados. Es decir, la gente vivía en ciudades o en territorios que eran como una bañera con diques, donde dentro de la bañera había tierra, lo secaban, y el resto era agua del mar, porque estaba por debajo del nivel del mar, y se andaba por esas aguas con el agua por los tobillos, la cintura, la rodilla, etcétera, ¿no? Era una mierda, como verán, de territorio para vivir sobre el terreno. Era muy duro, tremendamente duro. Pues bien, Breda además era la cuna de la sublevación. De ahí había salido toda la sublevación cuando empieza la guerra de los 80 años o de Flandes, ¿no? Aquí es la Casa de Orange y de Nassau, es el origen. El Stadtauer es el jefe de los Países Bajos, es el origen de la Casa de Holanda, ¿no? La Casa Orange-Nassau, y son de Breda. ¿Dónde está? En Brabante. Brabante es la zona central esta, que está apoyada en el río Mosa y en un afluente del Rin que se llama el Waal. Entonces, estos ríos son tremendos y parten todo este territorio de lo que era el Benelux, Bélgica y Holanda, en dos partes. Bien. Territorio muy difícil de conquistar, Brabante, porque está siempre inundado. Pero, como digo, es el prestigio. Vamos a ver si ganamos en Breda, esto va a tener una trascendencia europea absoluta. Pues bien, estamos en la guerra de los 30 años, esa guerra de Nördlingen, que va a ocurrir en Nördlingen más tarde, que estamos contra los suecos por el dominio de Europa. Estamos en la guerra de los 30 años y ha acabado una tregua que teníamos aquí de 20 años. Luego le hablaré de eso. Entonces, en plena guerra de los 30 años lo que hacemos es atacar desde la zona de Alemania, Juliers, en 1622, y tomamos Juliers, cuando hasta ese momento había paz. También intentamos tomar este puerto, fracasamos. Obviamente, si se fijan, iban a ser los flancos de este ataque a Breda, ¿no? Aquí fracasamos y aquí lo conquistamos. Pero los planes siguen siendo los mismos. Hay que ir a Breda. ¿Qué pasa en Breda? Bueno, Breda la había tomado ya Alejandro Farnesio en 1581. Fue una batalla muy dura, pero la tomó en 1581. La recuperó Mauricio de Nassau en 1590. Luego llega la tregua y eso se queda en poder en Mauricio de Nassau, 1611-1621. Como ven, hay una tregua de 10 años porque nos vamos a la guerra de los 30 años. En 1621 acaba esa tregua y son los combates de Juliers y Bergen-op-Zoom, que les acabo de contar. Y el rey le dice a Spínola, que es el virrey y capitán general en Flandes, hay que tomar Breda. No me digas excusas, quiero que se tome Breda. Y Breda se va a tomar. Pero Spínola, igual que le pasó a Pescara, tiene que hacer el consejo de guerra. Reúne a los capitanes para el consejo de guerra, les dice, oye, que hay que ir a Breda. ¡Oh, Dios mío! Pero eso es inexpugnable, se dicen que tal, no sé cuánto, tal, le ponen 1000 pegas. Hay que ir a Breda, es una orden del rey, hay que ir a Breda. Entonces ellos le dicen, bien, vamos a ir a Breda, pero el Consejo de Guerra pide avales. ¿Qué es el aval? Que se compromete el Consejo de Estado de los Países Bajos, los dueños del dinero, los Países Bajos tenían mucho dinero, los que eran leales al rey, obviamente, se compromete el Consejo de Estado a pagarnos y que las tropas estén bien pagadas, que no nos pase como otras veces. El conde-duque de Olivares lo tiene que firmar, como saben era el valido del rey. La gobernadora que estaba allí, que era la hermana del rey, Isabel Clara Eugenia, también lo tiene que avalar, y el rey por supuesto. Es decir, vamos a hacerlo, pero con los avales de todo el mundo de que no los van a dejar tirados, porque ya sabemos cómo nos tratan a los soldados en todas las batallas anteriores, ¿no? Y con esos avales, sí, Spínola le escribe al rey y dice, señor, el Consejo de Guerra, que es soberano, dice que para meterse en Breda quiere estos avales. El rey dice, bueno, pues sí, y efectivamente tiene todos estos avales que pide el Consejo de Guerra. Y nos vamos a Breda. Breda la vamos a sitiar en 1624 y vamos a estar 11 meses, hasta junio. Desgraciadamente, 12 años después, en 1637, la recuperan otra vez los rebeldes, y en 1648, con la paz de Westfalia,
que es el fin de la guerra y obviamente el fin también de la guerra de los 30 años, queda en poder de los holandeses, ¿no? El nuevo Estado que aparece como los Países Bajos. Esta es la cronología de Breda. Pero vamos a la zona esta del sitio de Breda en amarillo. Vamos a hablar de la guerra de sitios, aunque ustedes ya saben bastante. ¿Qué es lo que hace un defensor en un asedio? Defenderse, fortificar, lo que hizo Leiva, ¿no? Fortificar, bien, tener hombres que haya suficiente, que la gente esté sacrificada, que sepan que va a ser muy duro, preocuparse por la higiene y la sanidad. Estamos hablando de los de dentro, que son en este caso los defensores holandeses. La higiene y sanidad, esos puntos son muy importantes. Que esté bien fortificada la ciudad, que lo estaba, hombres suficientes los tenía, Mauricio de Nassau, que era el gobernador, dispuestos a sacrificarse, veremos que así, y cuidar la higiene y la sanidad. Y luego además Breda tenía esos problemas resueltos. El problema de los polvorines, tenía polvorines por todos lados, no iban a tener problema de tener pólvoras y municiones. Agua, habían hecho pozos y aljibes suficientes para que nunca en un sitio tuviese ningún problema de aguada. Vituallas no perecederas, grano, trigo, etcétera, etcétera, grandes almacenes para meter todos estos alimentos no perecederos. Y luego tenían mucha carne. Fíjense qué cosa más curiosa. Ya esto aparece un animal que es el conejo de Flandes, que lo crean ellos, es un híbrido entre una liebre y un conejo. Cuando sitiamos Amberes, en el sitio de Amberes, ya lo hacen, lo descubren y hacen un animal mezcla de los dos, que es un bicho enorme, que da muchos hijos, que come el conejo, como saben, come hierbas y restos y tal, y eso dentro de las ciudades era suficiente para mantener la alimentación. Y además, palomas y gallinas. Gallinas había por todos lados y las palomas era el mejor recurso en un sitio. Tú pones palomares, las palomas se van a comer al otro lado, fuera, comen, vuelven a dormir, ¡pim!, les trincas, te las comes o le quitas los huevos. Con lo cual era un alimento súper garantizado siempre. Eso lo tenían muy bien organizado en Breda. Los polvorines, el agua, las vituallas, el tema del conejo y las palomas y gallinas. No tenían problema. Entonces dijeron, bueno, esto es una fortificación tremenda, aquí no nos van a dar miedo. El atacante, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues el doble perímetro, como vimos en Pavía, tener suficientes reservas, que es lo difícil. ¿Por qué? Porque tú te vas comiendo al principio lo que está más cerca del sitio. Al día siguiente te vas un poquito más lejos a coger la comida, al otro, pero conforme pasa el tiempo hay que irse a 100 y pico kilómetros. Entonces se forman unas columnas logísticas tremendo, ¿no? Que son ejes de abastecimiento para llegar, se complica mucho la logística. Págase disciplina, que las tropas que están atacando se les pague y mantenga la disciplina, que haya suministros y que estén lo más posible protegidos del frío y de la humedad, cosa que en el caso de Breda era prácticamente imposible, igual que la higiene y la sanidad. En un ataque lo normal era atacar de 1 a 10, es decir, 10 atacan, 1 defiende. Actualmente hablamos de 1 defiende, 3 atacan, actualmente, ¿no? Bueno, pues allí era 1 a 10. En fin, se necesitaba muchísima fuerza para poder atacar. Eso era el baluarte tremendo de Breda. Habían hecho una superfortaleza que tenía 15 baluartes, son esos picos que tienen alrededor, 5 castilletes que son las que lo rodean, un foso enorme de 150 pasos y aquello era inexpugnable. Le habían hecho nuevo todo y era con tierra compactada, es decir, había una muralla, 1,5 metros de tierra y otra muralla, de tal forma que si tú pegabas a la primera muralla, el disparo lo absorbía la tierra que estaba detrás y no llegaba nunca a la pared interior, con lo cual ya podías pegarle cañonazos que allí no se movía nada, ¿no? Era, como pone ahí, inexpugnable. Eso era Breda. Pero había que tomar Breda, el prestigio, y allá aparecimos. El campo de Breda, un cronista alemán que estuvo allí presente, dice: Breda es el culo del mundo, lleno de venas y sangre, pero sin hueso. Es decir, se hundía todo.
no había sostén. Tú hacías una trinchera y conforme la hacías, la tierra se desmoronaba. Todo era absolutamente barro, ¿no? Y todo eso que está en azul estaba inundado. Todo esto estaba inundado. Estas manchas azules estaban inundados. Breda era esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen al llegar? Trincheras. 40 kilómetros de trinchera, hacia adentro y hacia afuera. Todo esto son trincheras que picaron los soldados que pusieron cerco. Trincheras, trincheras, trincheras. Unas hacia afuera, otras hacia adentro. Y esta es la fortaleza. Como ven, la tenían totalmente rodeada, pero claro, estas zonas inundadas pues no lo ocupaban, ¿no? Porque por ahí no se podía pasar, etc. 40 kilómetros de trinchera estuvieron cavando y continuamente cavando, hasta que empiezan, por así decirlo, las batallas. ¿Qué ocurre? La primera batalla, bueno, como ven, eso representaba así en esquema. Breda es el centro, la fortaleza, y estas rayas rojas vienen a ser las líneas de trincheras, ¿no? Aquí estaba Espínola, el puesto de mando de la caballería y la artillería española para atacar Breda. Y el resto, pues era trincheras de doble, unos para un lado y otros para otro, ¿no? Pues bien, el primer ataque lo hacen a Amberes para distraernos, ¿no? Para que llevásemos tropas del cerco a Amberes, algo parecido que había ocurrido en Pavía. Pero no caemos en la trampa y no mandamos ninguna tropa, siguen aquí. A continuación, hay un ataque en la parte del este tremendo del conde Felipe de Marsfeld con 40.000 hombres sobre esta zona de trincheras que la manda precisamente un francés, el barón de Besançon. Y no consigue romper de ninguna manera. Es un ataque doble, ¿no? Por un lado estos intentan salir y estos atacar. No lo consiguen. El tercer ataque lo hace Mauricio de Nassau, que es el Stadtauer, el jefe, lo hace por el otro lado y exactamente igual. Ahí se enfrenta contra un conde alemán, el conde de Isenburg, que era el jefe de este sector, tampoco consigue pasar, confluyendo fuerza de dentro hacia afuera. Y por último, un cuarto ataque, cuando muere Mauricio de Nassau, lo hace Enrique de Orange Nassau, que es el sobrino que queda de jefe. En el interior, Justino de Nassau, de la familia también, es el hijo, y entonces es el hombre fuerte que está aquí defendiendo. Como ven, se juegan su prestigio, es su ciudad, es el corazón de la rebelión, ¿no? Y así estamos 11 meses. Hay refuerzos continuos, unos que llevan, otros que llegamos nosotros, etcétera, y ese compromiso que se pide en el Consejo de Guerra al rey, etcétera, se mantiene y les pagan y todo eso dentro de lo posible. Pero aquello era un lodazal, era tremendamente complejo mantener las trincheras, hacer castilletes, vivir allí, era muy difícil. Con el tiempo, los rebeldes, como ven, han hecho ataques coordinados, refuerzos continuos, los de la monarquía hispánica han hecho lo mismo, refuerzos continuos, cavar trincheras y aguantar, aguantar y aguantar. ¿Qué es lo que viene a desequilibrar todo? En primer lugar, que los españoles, a pesar del sufrimiento, aguantan, ¿no? Las tropas del rey aguantan, aunque hay un problema de víveres. Ponga aquí ropa de abrigo, no tenían ropa de abrigo ya en la primavera, y le faltaba leña. Entonces muchas mujeres empiezan a llevarle leña para que se calienten, etcétera. Cavan trincheras y hay una baza muy importante, y es que ellos detectan el espía que pasa las líneas españolas, habla con Mauricio de Nassau, sale y habla con los de fuera, ¿no? Para hacer los ataques coordinados. A ese espía, un espía doble, le pagamos mejor, y cuando le dejamos pasar de un sitio a otro y nos cuenta los mensajes entre uno y otro. De tal forma que Espínola sabe en todo momento los planes de los rebeldes de lo que va a ocurrir. La situación es estancada, está ahí, pero empieza la habilidad de Espínola. Espínola es un hombre muy hábil, un gran jefe. Por un lado es muy duro con sus hombres, aunque procura que no le falte nada, que haya dinero, que les den ropa. Se rompe los conos, pero es muy duro con la disciplina. Y generoso en esto. Y con el enemigo igual. Le dice: si os rendís, os dejamos que os vayáis con las armas, con la munición. No os tenemos ningún problema. Todo van a ser facilidades. Y el que quiera desertar, le ahorco. O sea, cualquiera de los que estaba dentro que intentaba desertar, le cogíamos en las trincheras, y cuando decía que yo me rindo, que así son menos en Breda y les podéis atacar, decía, ahorcarle. ¿Para qué? Para que nadie saliera de dentro, porque ellos decían, cuanto más gente haya dentro,
y sean sobre todo disidentes, mejor, porque la moral se viene abajo, etcétera. Spínola, como ven, sabía todo, tenía espiar dentro, etcétera, era un hombre muy hábil. Y en ese tira y afloja, pues al final se produce la tregua y la entrega de Breda, no consiguen atacar y ayudarles, los de dentro no consiguen salir y se produce la entrega tal y como digo, Se les da todo tipo de facilidades, hacemos este cuadro tan bonito que da la vuelta al mundo, en el que como caballeros el otro nos entrega la llave, les dejamos que se vayan con sus armas, ahí al fondo ven las lagunas de Breda y la mierda que era Breda y la ciudad, y afortunadamente, sin que nuestros soldados mueran, que estaban ya los pobrecillos a punto de morir, salen, se les deja que salgan con sus armas, que se vayan en paz y podemos decir al rey, hemos tomado Breda, que era, señor, lo que usted quería. Somos los mejores y hemos ganado en la plaza más difícil de toda Europa. Y eso es todo. Si me quieren hacer alguna pregunta, teniendo en cuenta que hay partido, estoy a su disposición. Bueno, si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, pues es el momento. Y si no, pues bueno, yo les agradezco a todos su asistencia y sobre todo agradezco al Teniente General la buena conferencia que nos ha dado, cómo nos ha puesto en situación de esos, bueno, de principio y fin de esos 100 años en los que tardaríamos pues otros 100, por lo menos otros 100 días de conferencias, de poder hablar de toda esa preeminencia de los tercios españoles, pues desde cómo empezaron en Pavía hasta cómo se llegó a Breda, de esos 100 años donde fuimos tan respetados y tan temidos en toda Europa. Pues muchas gracias, mi general, y habrá que le lanzo el guante o el guantelete, en este caso, por ser el escudo del instituto, para que más adelante pues venga en otra ocasión a seguir hablando de este tema tan español, tan apasionante, tan militar como es los tercios. Muchas gracias, mi general.